Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. La moción que traemos a debate a comisión en el día de hoy desde el Grupo Parlamentario Socialista es la implantación de una unidad de disfagia pediátrica en nuestro hospital de referencia, el Hospital Clínico Virgen de la Risaca. Y esta unidad es una unidad especializada, tal y como reza la exposición de motivos de nuestra moción, especializada en el servicio de atención a la infancia, donde se atienden graves problemas de deglución secundarias a muy diversas patologías, a niños en la edad pediátrica, más frecuente de lo que en un principio podemos pensar. También realiza un acompañamiento a las familias durante el proceso de tratamiento. Los niños que son atendidos en estas unidades presentan una incapacidad para poder deglutir alimento sólido o líquido que puede afectar en diferentes grados, llegando incluso a la incapacidad total de alimentación por vía oral. Las consecuencias de estos trastornos deglutorios son diversas y pueden llegar a dañar gravemente la salud del niño. Por mencionar también la desnutrición que suelen presentar estos niños por la incapacidad de poder ingerir la cantidad de alimento adecuado a su edad, y son niños que debido a su patrón motor necesitan un mayor aporte calórico. También presentan deshidratación por la incapacidad de ingerir estos líquidos adecuadamente, problemas respiratorios de repetición o enfermedades pulmonares crónicas debido a aspiraciones por atragantamiento con la comida o los líquidos, pudiendo llegar a la muerte por asfixia. Con todas estas cuestiones que pueden presentar estos niños, se pueden ustedes imaginar, señorías, la ansiedad que estas familias presentan en la atención a los niños. Se trata de una necesidad básica del ser humano cuyo trastorno puede tener gravísimas consecuencias para su desarrollo y es necesario poder ofrecer unas acciones concretas por parte de un equipo de profesionales especializados que atienda al menor y, por supuesto, a su familia y a su entorno más próximo, que también necesitan de esa ayuda. Estas acciones están encaminadas a una pronta detección, prevención y tratamiento de trastornos deglutorios, con una duración que varía en función de las variables de la edad, como la edad del menor, la patología que presenta, las dificultades y las complicaciones añadidas, el desarrollo psicomotor y un largo etcétera de factores. Nuestra comunidad autónoma no cuenta con una unidad de este tipo y su apertura se muestra como una necesidad plenamente justificada. De hecho, ya ha habido algún intento que no ha llegado a materializarse. Porque en estas unidades, tenemos referencias en el país de un montón de ellas que han ido implantándose en distintos puntos del país, y una de las pioneras en Madrid establecía muy bien que la creación de esta unidad se justificaba por un vacío asistencial que había con escasos recursos especializados para atender a estos niños. Era más de 1 millón de niños los que presentan lesiones cerebrales cada año, que son también atendidos en estas unidades, y más de 30.000 de estos niños tienen discapacidades para toda la vida como resultado de las lesiones cerebrales. En fin, en estas unidades se especifica cuáles son las patologías que atienden y demás. Y como les decía, señorías, nuestra comunidad no cuenta con este tipo de unidades y su apertura es una necesidad plenamente justificada, como les decía. De hecho, ha habido algún intento anterior, pero este es el momento en el que tiene que materializarse. La Asociación Murciana de Disfagia Infantil y Botón Gástrico, AMDIT, fue creada precisamente por la enorme necesidad que tienen estas familias de contar con información y con un sistema sanitario que atienda de manera eficaz a sus hijos. Ayuda que va más allá de la atención de urgencia. De nuevo, señorías, en esta moción vemos que la clave está en la rehabilitación, porque podemos concluir que estos niños están atendidos, como seguramente ustedes me van a decir, pero, de nuevo, estamos en el punto de la detección precoz, que es muy importante en estos casos, y también una buena y adecuada rehabilitación que ponga a estos niños de vuelta a una vida lo más normal posible, que es absolutamente posible conseguirlo. Señoría, nuestra sanidad es buena, lo sabemos todos, y así lo avalan los estudios y comparativos con otros sistemas sanitarios. No obstante, los retos planteados nos obligan a proponer nuevas estrategias para poder atender las necesidades sanitarias de una manera global y lo más humana
humana posible. Nuestro sistema está demasiado centrado en la atención de los procesos más agudos, con una visión muy hospitalocentrista, como se ha mencionado aquí en numerosísimas ocasiones. Es por ello que siempre llegamos a la detección precoz y a la prevención, acompañamiento o rehabilitación. Las posibilidades que encontramos están ciertamente mermadas o son nulas llegados a este punto. Y este precisamente puede ser el camino que empiece a virar este sistema sanitario en la dirección correcta, más detección precoz, más información y, desde luego, mucha más rehabilitación de la que se ocuparía esta unidad de disfagia infantil en este caso. La disfagia y los trastornos de deglución son un problema frecuente en la edad pediátrica y su prevalencia es creciente, causando una merma muy considerable en la calidad de vida de los menores y de sus familias. Les hablaba antes de la profunda inquietud que les produce este tipo de seguimientos y tratamientos cuando los niños ni comen ni beben bien y adecuadamente, con esas desnutriciones y esa deshidratación que van aparejadas, ya que una correcta rehabilitación solo puede hacerse de manera privada, es decir, con recursos económicos holgados y con una amplia información y formación en la materia, como hemos visto en la prensa, y tirando de hemeroteca ustedes podrían fácilmente seguir. En fin, desde ANDIP nos trasladan que los logopedas trabajan la articulación del lenguaje, pero no hay casi profesionales especializados en disfagia, ya que hay que trabajar la musculatura que interviene en la deglución. De contar con la ayuda y la información necesaria, conseguiremos una mejoría notable en la calidad de vida de estos pequeños, que podrán ir incorporándose a una escolarización normalizada. Sabemos que las familias de los niños precisan nuestra ayuda, están esperando la creación de las unidades de disfagia infantil y lo están esperando ya, señorías. En nuestra moción pedimos que se empiece por el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca y el de los Arcos del Mar Menor, para que vayan incorporándose las demás áreas de salud según posibilidades y recursos. En estos dos hospitales ya hay cierto trabajo en ese sentido y también equilibraría un poquito el tema de la equidad en la prestación de servicios en nuestra región. Con la creación de esta unidad, los pediatras de nuestra región contarán con una potente herramienta para poder derivar a los pacientes y contar con esa necesaria detección precoz de la que hablábamos y una rápida intervención y rehabilitación con logopedas expertos en deglución y poder tener un seguimiento individualizado e integral con todos los profesionales llamados a formar parte de la unidad, tanto de las distintas especialidades médicas como de logopedia, fisioterapia, nutricionistas, etcétera. Otras unidades a lo largo y ancho del país, ya les decía, señorías, son hoy una realidad en la que podemos fijarnos, aunque contamos en nuestra región con suficiente experiencia. Pido a sus señorías que consideren positivamente esta petición que trae el Grupo Parlamentario Socialista esta mañana de esta comisión y que la realidad de la unidad de disfagia infantil sea un hecho en breve. Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias a usted, señora Cano. Y en el turno general de final, por la proponente de la moción, durante 5 minutos, tiene la palabra la señora Cano Hernández. Gracias, señor presidente, y gracias, señorías, por compartir con nosotros la necesidad de la creación de esta unidad. Unidad que trata a muchísimos niños y con distintas patologías, como les decía antes, desde el daño cerebral secundario, con malformaciones del sistema nervioso central, con síndromes genéticos, hay también infecciones cerebrales por meningitis, por encefalitis, tumores, hemorragia, y un largo etcétera. También se ocupan de atender a los niños en estimulación temprana y niños de riesgo, prematuros y de bajo peso, sufrimiento perinatal. En fin, dificultades de aprendizaje y alteraciones conductuales y o emocionales también estarían dentro, y amén de otras patologías también oncológicas, cardíacas, renales, etcétera. Estoy de acuerdo que la necesidad de la unidad de disfagia la hemos pedido infantil porque está plenamente justificado, pero también necesitaríamos que se ordenen del mismo modo y se protocolicen las actuaciones para la disfagia en general, como apuntaba la señora Navarro. Estas unidades, decía, no están funcionando, no hay una unidad de referencia. Sí es cierto que están siendo atendidos los niños en lo urgente, pero este circuito de rehabilitación y de detección precoz no está definido. Y una unidad sería la manera de protocolizar esta atención y rehabilitación, que es donde más carencias se presentan. Señor Coronado, el que nuestra moción pidiésemos también el Hospital de los Arcos aparece por un criterio también, al margen de que estaban
interesados en el tema y han estado trabajando, al igual que seguramente lo habrán hecho en otras áreas de salud, sencillamente está ahí y aparece por un criterio de equidad en el territorio, en lo que es la prestación de los servicios sanitarios. Pero he de decirle que aceptamos su propuesta de que se convierta el Hospital Clínico Virgen de la Risaca como el hospital de referencia y se incorporen distintas unidades para tratar la disfagia infantil en el resto de las áreas de salud de nuestra región, siempre y cuando sea necesario y se establezcan los parámetros de esta atención, que por supuesto no queremos dilapidar ningún dinero público, pero si está justificado estamos seguros de que se estudiará y así se pondrá. Entonces sí, aceptamos esa enmienda improvisada, que si estamos todos de acuerdo, aceptaremos así para que aparezca el Hospital Clínico Virgen de la Risaca como ese hospital de referencia y la incorporación, que así rece también en lo que pedimos, del resto de áreas de salud conforme sea posible y justificando siempre su implantación, claro. Muchísimas gracias, señorías. Vamos a pedir la pronunciación sobre